pues antes os había comentado que iba a hacer unas reflexiones acerca de la razón, el lenguaje de la razón y el lenguaje del alma, ¿no? El lenguaje de la psique, ¿no? La psique. Esto quizás para muchas personas pueda resultar un poco extemporáneo, ¿no? Lo de la cuestión de hablar del alma, ¿no? Sobre todo porque parece que el espíritu de la época sitúa el alma como un epifenómeno, ¿no? de lo cerebral, ¿no? Como, bueno, pues, digamos, las emociones, los condicionamientos, ¿no? La memoria, las facultades, ¿no? Psíquicas y tal, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que llamaban los antiguos el alma y tal, ¿no? Pero la práctica de la meditación, que es una estrategia de autoconocimiento, ¿no? Es decir, es un instrumento, ¿no? Un recurso para adentrarse en lo que habitualmente resulta oscuro, resulta crepuscular. Pues desde ese punto de vista el alma o la psique no es un epifenómeno, es algo mucho más amplio, ¿no? Mucho más rico, mucho más preciado, un tesoro, dicen algunos, ¿no? Entre ellos Jung, ¿no? Que es al que voy a citar ahora mismo, para recordar que Jung habla de la realidad de la psique, la realidad del alma, y se lamenta al final de su vida de no haber conseguido demostrar de forma amplia, ¿no? Y general que tenemos un alma, ¿no? que hay un alma, que el alma está ahí, ¿no? Y el alma existe, ¿no? Que el alma es. También se podría decir en este sentido que desde el punto de vista de la vivencia, de la experiencia, de la propia interioridad, el alma es decir, somos un alma, somos alma. Y quizás no podríamos decir lo mismo de otro tipo de procesos que están más relacionados con habilidades cognitivas dependientes de, por ejemplo, del neocortes o del funcionamiento neurofisiológico, ¿no? Como el intelecto, etc., ¿no? Aunque bueno, de esto habría muchas cosas que matizar y que decir, y yo no quiero entrar ahí porque no es este el objetivo, ¿no? En realidad, cuando os diga de dónde surgió la idea de hablar un poquitín de esto, pues no sé si lo estaréis a ver vosotros o yo, ¿no? Pero fue ayer en el último, o sea, conecté con el partido de fútbol de España con Marruecos, pues prácticamente en el último momento y bueno, pues enseguida fueron a penaltis, como ya sabréis, me imagino, la mayoría de vosotros. Y bueno, pues a mí me pareció apreciar, aunque todo esto es discutible, que la manera de lanzar los penaltis de los marroquíes, ¿no? Con respecto a cómo lanzaron los penaltis el equipo español, ¿no? Pues era un poco diferente, ¿no? Y también quizás entre el público, ¿no? Se veían
distintas actitudes, ¿no? No quiero entrar en eso porque como va a estar en YouTube abierto, pues tampoco quiero yo despertar sus sensibilidades, ¿no? Pero podría comentar alguna cosilla más, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero prefiero ser más bien moderado, ¿no? Prudente. Pero lo que sí me llamó la atención es que me dio la impresión a mí que los futbolistas de la selección española lanzaron los penaltis de una manera más cerebral, ¿no? Más racional, más estudiada, y los jugadores marroquíes lanzaron esos penaltis de una manera más visceral, ¿no? En este sentido, me llamó mucho la atención, ¿no? La manera digo que puede parecer una tontería. También hay una expresión que solemos utilizar coloquialmente que es la de le salió el alma, ¿no? Le salió el alma. Entonces, ¿qué es esto del alma, ¿no? En este sentido, ¿no? Y cómo diferenciarlo del asunto de la razón y qué tiene que ver esto con la meditación, ¿no? Bueno, pues el asunto del alma tiene que ver con la experiencia meditativa en el sentido de que lo que se está lo que está en juego en esa quietud y en ese silencio interior, en la práctica meditativa, es la advertencia o la posibilidad de advertir una presencia, de advertir la presencia precisamente quizás de esto que denominamos así, ¿no? Como alma. Ya digo que no utilizo el término en un sentido escolástico, en un sentido de entrar en matices dependiendo de las escuelas, ¿no? Desde aquí y de allá, ¿no? Hablo de alma en general, ¿no? Como aludiendo a la interioridad, ¿no? Al ser, podemos decir así, ¿no? Entonces, en este sentido, Jung les dice, ¿no? Prácticamente al final de su vida, ¿no? En una charla que tiene con estudiantes del Instituto Carl Gustav Jung de Zurich, les dice: si ustedes quieren conocer lo inconsciente, a ver cómo lo dice exactamente, si ustedes quieren acercarse, abordar lo inconsciente a través del intelecto, de manera intelectual, están perdidos. Estarán perdidos, ¿no? Lo inconsciente no es un concepto, no es una idea, no es un razonamiento, es una presencia. Este es el tema, ¿no? Es una presencia. Está ahí, acontece, ¿no? Y esto tiene muchísimo jugo, ¿no? Si reparáis un poquitín en ello, lo reflexionáis, ¿no? Porque ahí está un poco la clave de la cuestión, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Nosotros buscamos constantemente entender o racionalizar, ¿no? la experiencia para poder orientarnos, ¿no? Poder entender qué es esto, qué no es aquello, ¿no? Por dónde, cómo debo hacer, ¿no? Cómo no debo hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la mente que discrimina, ¿no? Digamos la mente racional. Por supuesto, desde el punto de vista del ser, ¿no? Todo es uno, ¿no? Hay una totalidad, ¿no? El intelecto también forma parte de esa totalidad y es un instrumento, ¿no? Pero a veces los instrumentos parece que toman
el mando, y da la impresión de que entonces el instrumento es digamos, quien utiliza a quien está detrás, o a quien estaba detrás, ¿no? de dicho instrumento, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el asunto es que la razón o el intelecto requiere, digamos, el escenario de la razón es la consciencia, ¿no? Es el ámbito de la consciencia, y en el ámbito de la consciencia todo es muy limitado, vamos a decir así, ¿no? Y es muy, requiere precisión, ¿no? Requiere esa delimitación, ¿no? Pero en el ámbito de esta interioridad, ¿no? a la que denominamos tradicionalmente alma, eso es otro mundo, es otra cosa, ¿no? Por eso necesitamos una estrategia, si queremos conocer o queremos vivenciar, ¿no? O queremos apercibirnos de esto que llamamos alma, necesitamos dejar a un lado el lenguaje y la dinámica racional, la dinámica intelectual, porque en el ámbito del alma eso no sirve. El ámbito del alma es un ámbito oscuro, es un ámbito, digamos, que no se aviene bien con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje racional, ¿no? Con el lenguaje conceptual, con el lenguaje discursivo. Y para poder hacer contacto, digamos, para poder aproximar, ¿no? la experiencia a ese mundo de la interioridad anímica, sin dormirse, sin caer en la inconsciencia completa, necesitamos ejercitar aproximaciones a esa interioridad sin perder la consciencia del todo, ¿no? Esto es como hacer un entrenamiento de apnea, por ejemplo, bajo el mar, ¿no? Pues tendrás que entrenarte para bajar a ciertos metros sin ahogarte, ¿no? Para ir aguantando y luego para calcular cómo puedes ir subiendo, etcétera, etcétera. Aquí no se trata de calcular, de lo que se trata es de desactivar, de alguna manera de desasirse o de soltarse del modo habitual de funcionamiento, ¿no? Psicomental que tenemos, que suele ser a través de la razón, ¿no? A través del concepto, del análisis, de la lógica, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? De la memoria, tal, ¿no? Entonces, todas las tradiciones que utilizan la oración o la meditación como instrumento, ¿no? de aproximación al ser, ¿no? a ese misterio de existencia, ¿no? Lo que, digamos, aconsejan o alertan de que no se puede aproximarse a esa realidad anímica desde el ámbito conceptual, ¿no? Desde el ámbito tal. Entonces, claro, si no nos podemos aproximar a través del entendimiento, del lenguaje, de la lógica y demás, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cuál es la manera, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es ese lenguaje del alma, ¿no? Pues aquí
aquí la cuestión está en saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? Es decir, si realmente, si nos tomamos en serio la posibilidad, al menos como hipótesis, de que el alma, de que tú eres, el alma eres tú, vamos a decir así, ¿no? Es una manera de denominar, ¿no? tu eseidad, ¿no? En última instancia, esa realidad, de la psique, ¿no? de la que habla Jung, entre otros, ¿no? Se va de alguna manera a abrir paso, ¿no? Se va a entender a sí misma en la medida en que, digamos, se quede a solas consigo misma, ¿no? A solas quiere decir distanciándose de todo aquello que de alguna manera pues, interfiere o eclipsa o pone otras condiciones, ¿no? Y sobre esto era un poquitín vamos, lo que quería comentar, ¿no? Eso, ¿no? Podemos decir que la razón es un vehículo, pero el alma en ese sentido seguramente no es un vehículo. Es decir, que aquí no podemos equiparar, digamos, el lenguaje de la razón y el lenguaje del alma como si fueran dos lenguajes diferentes, ¿no? La razón, desde mi punto de vista, es un vehículo que utiliza la propia psique, ¿no? Es un desarrollo, ¿no? de la psique inconsciente para, bueno, pues para manejarse en otros niveles, ¿no? Para desarrollar, ¿no? otras habilidades, otras capacidades, ¿no? Podemos decir también en ese sentido que tenemos razón, pero no podemos decir exactamente, desde mi punto de vista, tenemos alma, aunque se suele decir así, ¿no? Tenemos un alma y tal, ¿no? En cierto modo podemos decirlo así, pero como una manera de hablar, ¿no? Pero probablemente es más adecuado decir somos un alma, ¿no? Tenemos razón, ¿no? Ya sabéis que también hay el dicho de Aristóteles, ¿no? De que el alma es todas las cosas. El alma es todas las cosas, ¿no? Entendiendo que, digamos, el ser como totalidad es justamente lo que tiene que ver con el alma, ¿no? O el alma con el ser, ¿no? En este sentido, es muy, muy interesante, ya os lo comenté, ¿no? La lectura de estos dos trabajos de Isutsu, ¿no? de Toshihiko Isutsu, sufismo y taoísmo. Es muy interesante porque se adentra mucho en todas estas cuestiones con citas muy, muy sustanciales y también, bueno, pues digamos, valiéndose naturalmente, ¿no? Pues, de la razón para poder acercarse a ello a través de un discurso escrito, ¿no? Un libro. Bueno, el lenguaje de la razón es la palabra, ¿no? Es el logos, ¿no? Es decir, y con él pues el análisis, lo lógico. Podríamos decir que para la aplicación de ese software, ¿no? Necesitamos un sistema que es el escenario consciente, ¿no? Para poder aplicar la razón, ¿no? Pero el alma, por ejemplo, al igual que el alma, tiene una cara oscura, una cara no iluminada, crepuscular, y un ámbito vamos, más luminoso, ¿no? más consciente, ¿no? Lo que señalan los maestros Zen, en este caso, de lo que se trata en la práctica de la dhyana, ¿no? De la concentración, o sea, de la práctica meditativa, es de penetrar en ese mundo inconsciente, en ese inconsciente
ontológico, ¿no? Y precisamente ese inconsciente ontológico es el alma, ¿no? Es el ámbito del ser, ¿no? Pero no se puede entrar a través de la razón, ¿no? Entonces este es el asunto, ¿no? El asunto es que si tú tiras un penalti con la razón, corres el riesgo de que te lo pare el portero de Marruecos y te vayas para casa, ¿no? Pero si tú tienes fe, que era lo que se veía a esa gente, ¿no? Tienes convicción, tienes esperanza, tienes la concentración, tienes la energía centrada y concentrada en darle un patadón y meter ese balón en la portería, pues asistirás a los cañonazos que pegaron ayer. Eso es que hace mucho tiempo que ya no veo fútbol, ¿no? Pero es que ayer me llamó muchísimo la atención, no sé si lo visteis, pero vale la pena darle un ojo, ¿no? Porque eran auténticos cañonazos, ¿no? Incluso, digamos, más por el centro, ¿no? Y incluso entre los hinchas, bueno, luego también pues había muchos desmadres por ahí, ¿no? Pues se veía ahí, ¿no? Aquel otro de ahí rezando y todo, ¿no? ¿No? Pero voy a la cuestión, ¿no? A decir, bueno, pues, oye, cada uno tiene que comentar, decía el comentarista, bueno, aquí cada uno, pues, ¿no? Se encomienda a lo que ¿no? A lo que más te conviene, a lo que le parece, a lo que no sé qué y tal, ¿no? Pero el asunto, claro, ¿no? Pero el asunto está en desde dónde te estás moviendo, ¿no? Te estás moviendo desde, digamos, los parámetros más externos o más superficiales ¿no? del ser, ¿no? O te mueves desde desde una región de tu interioridad, ¿no? Donde hay otros recursos, otras energías, otra fuerza, ¿no? Y no se trata de si ganaron o perdieron, ¿no? Esto no es este el tema, ¿no? Esto es un poco también como el tiro con arco, que sabes que es una de las prácticas, ¿no? En Japón, ¿no? Que por cierto llama mucho la atención, no sé si será también un poco bueno, pretendido, ¿no? Pero ha llamado mucho la atención el comportamiento del equipo japonés en el mundial y del entrenador, ¿no? Pues, bueno, pues con estas actitudes de respeto, ¿no? Hacia todos los hinchas, ¿no? Cuando ganan, pues digamos, asumirlo de una manera como muy modesta e incluso muy humilde, ¿no? Sin escenificar demasiado, todo el tiempo este jaleo, ¿no? O cuando pierden, no se irá aquí. Bueno, el tema del tiro con arco, pues exactamente igual, o sea, la cuestión no es que la flecha se clave, ¿no? O alcance el centro de la diana. Hay algunos relatos, ¿no? Donde el arquero pues ya es una persona muy sin fuerzas, muy anciano, ¿no? Y solamente los movimientos de preparar el arco, la flecha y tal, lanzarla y tal, ¿no? Ya produce una conmoción en la gente que lo está apreciando, ¿no? Porque de alguna manera hay digamos, lo que está expresándose es el alma, justamente, ¿no? Es esa dimensión del ser pues más esencial, más profunda, más rica, más, en fin, ¿no? Más mágica, o como queráis decirlo, que es con aquello que nos encontramos en la interiorización meditativa, o sea, en el estado meditativo, ¿no? No es un encuentro con, ya sabemos, con el pensamiento, ¿no? Sabemos que no, ni estamos razonando nada, ni opinando nada, ni valorando nada, ni
ni haciendo ninguna operación lógica, ¿no? Estamos justamente abandonando constantemente todos estos recursos, ¿no? Más superficiales, más externos, y ahondando digamos, la experiencia de esa oscuridad, ¿no? Iluminándola, ¿no? O siendo iluminados, digamos, haciendo un encuentro, por así decirlo, ¿no? con esa parte oscura de una manera, pues, más lúcida de lo que ocurre habitualmente, ¿no? Todo está ahí, todo está, o sea, no hay nada nuevo, no es un encuentro, no aparece nada nuevo, ¿no? Es algo antiguo, arcaico, atemporal, pero con lo que te encuentras o con lo que puedes encontrarte de una forma más autorreconocida, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es un poco lo que se me ocurre deciros, vamos, ¿no? No sé si queréis comentar algo, pues podéis comentar o preguntar algo o discutir algo. Por ejemplo, mi alma es igual, por ejemplo, que cualquiera de nosotros. No, la tuya no. De verdad, yo sé que ¿Cómo? Quiero decir, esa... ya me metiste en eso, Fíjate. Esa parte no conocida a la que yo intento llegar a través de la meditación, que está en el sí mismo y en el yo, ¿no? Suponiendo en el mejor de los casos, y estoy racionalizando, yo llego a descubrir, a testar una milésima parte de ello. Pero tú quién eres. ¿Tú quién eres? Cuando dices yo llego, yo descubro, ¿a quién te refieres? El yo más el sí mismo, el ser. En esa versión muy hipotética, porque claro, no estoy ahí. ¿No estás ahí? No. ¿Dónde estás? Ahora aquí. Pues ya está. Ahí está todo. Ahí está todo. No, pero no te preguntaba eso. Sí, lo que me preguntabas es si el alma Sí. tuya es igual que el alma de cualquiera, Sí. ¿no? Sí. Vale, ¿y eso quién lo pregunta? Ya me contesté. Eso, ¿no? Sí, ya me contesté. Es decir, la pregunta en sí carece de, ¿me entiendes? De sentido, ¿no? Porque está racionalizando y entrando en la parte mental. Porque no se puede, tú no puedes observar las estrellas. Esa es una pregunta para preguntárselo a tu telescopio. Sí. Pero tú no puedes mirar con un telescopio a las estrellas apuntando hacia el suelo, porque no vas a ver las estrellas, verás las hormigas, pero no las estrellas, ¿me entiendes? Tú o yo, cualquiera, ¿no? Sí. Bueno, sí, hablamos de todo esto de lo que he puesto ahora, pues es un atrevimiento, es una patochada, si quieres decir así, ¿no? Pero es una, ¿me entiendes? Es una manera bueno, pues de darse cuenta de que la cosa no va por ahí, o sea, ¿no? Ahora, tú dirías, ¿el barro es igual en todas partes? ¿No? Bueno, pues nada. ¿Qué decía? No digo nada. No, me estaba acordando de cuando tú mandaste una imagen de Nomiya Daisaku que decía que en Japón no se basaba en la razón sino en la intuición y la sensibilidad, ¿no? Claro. Creo que Exacto. tiene mucho que ver con lo que has dicho. Exacto. Sí, exacto.
el alma es un sentir, no es un razonar. Es un sentir probablemente una sensibilidad, efectivamente. Y una cosa que comentaba una compañera, ¿no? del grupo y tal, que conoció a Nomiya Lasal, y decía que Nomiya Lasal decía que la práctica consistía en sentarse, vamos, en adoptar la postura meditativa, y quedarte tonto. O sea, tonto, ¿no? Tú ponte ahí y tal, ¿no? Y no quieras saber nada, ni te plantees nada, ni tú respiras, estate quieto y tal, y no hagas nada, ¿no? Ese es un poco lo que él recomendaba en ese sentido, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, pero que es dificilísimo, impensable, al menos para mí. Es que es dificilísimo entender eso, impensable, igual en el Oriente, ¿verdad? Pero yo, vamos, para mi cebollón, que estoy agrupando, de hecho, hoy tenía ahí un día de darle y la meditación, las cosas que has dicho y pum, había pasado algo, no sé qué. ¿Qué nos dices? ¿Se os hago? ¿Y qué nos cuenta aquí este hombre? Del alma. En el Zen, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Hay un término que es el praña, ¿no? Prana, ¿no? Praña. El praña es como un saber intuitivo, digamos, no es un saber de fuera hacia adentro, ¿no? Sino de dentro hacia afuera, ¿no? Y Suzuki tiene un libro muy interesante que se llama La doctrina Zen de lo inconsciente, o La doctrina Zen del inconsciente, y lo termina exactamente con una frase que es muy interesante, ¿no? Es decir, que el supremo acto de la consciencia es ahondar y leer en el praña inconsciente, digamos, ¿no? Es como hacer contacto con ese saber intuitivo, ¿no? Con ese saber que está en el fondo del alma, ¿no? Jung también habla de un saber absoluto de lo inconsciente, ¿no? Hay un saber, o sea, el inconsciente tiene un saber, ¿no? Absoluto, ¿no? Y lo que pasa es que como no confiamos, no tenemos la suficiente fe, por así decir, ¿no? O confianza en ello, ¿no? Pues entonces uno quiere, ¿no? Como saber desde fuera, ¿no? El conocer, saber razonar, ¿no? Etcétera. Más que confiarse a esa fuente, ¿no? Ese praña, digamos que es digamos la visión, ¿no? Es como una gnosis, ¿no? En el sentido clásico, ¿no? Es una capacidad de visión, ¿no? Bueno, creo que nos estamos moviendo demasiado. Entonces, vamos a hacer 15 minutos para